Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática para hoy martes 7 de octubre del año 2025. El título de la lección, Un nuevo pacto, es una de las lecciones que durante toda esta mañana y estos días que he estado estudiando la Escuela Sabática, no he parado de pensar y de imaginarme y de tratar de reconstruir en mi mente esa escena de esa conversación de largo alcance que tuvo Rahab con los dos espías. Y me hace pensar que Rahab era una mujer sumamente audaz, una mujer inteligente, una mujer que supo aprovechar el momento, supo aprovechar las circunstancias que estaba viviendo y que ella sabía que había llegado el momento de tomar una decisión, de morir o vivir, de pelear por la batalla de la vida eterna y pelear por sus hijos, por su padre, por sus hermanos y convertirse ahí en Jericó en la misionera número 1, en una ciudad tan corrupta, tan corrompida por la idolatría y una ciudad que estaba condenada a la destrucción. Ella fue un faro de luz. Ella fue la señal de que Dios siempre está presto para socorrer, salvar a las personas que, como el ladrón en la cruz, en el último suspiro de su vida, echó mano de la vida eterna. El Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. La conversación de Rahab y los dos espías está registrada en el libro de Josué, en el capítulo 2, desde el versículo 12 al versículo 21. Y ahí la palabra de Dios dice que después que ella confesara que el Dios de los israelitas era el Dios del cielo y también de la tierra, les rogó para que los espías israelitas le juraran que así como ella había hecho misericordia con ellos, así ellos iban a hacer misericordia por ella y por la casa de su padre. Pero no solamente pidió misericordia, bondad por bondad. No, ella pidió una señal segura para que la vida de su padre, de su madre, de sus hermanos y de sus hermanas y todos los que había en ese hogar los librara de la muerte. Los espías le respondieron a esta mujer que la vida de ellos iba a responder por la vida de cada uno de sus familiares y de ella misma, con una condición de que el asunto de que ellos habían llegado y la razón por la cual había llegado no fuera denunciado a las autoridades de Jericó. Y ellos le dijeron: si tú guardas este secreto, cuando Jehová nos haya enviado a esta tierra, nosotros haremos misericordia y verdad. Entonces dice que ella hizo colgar un cordón, una cuerda en la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía ahí en el muro. Y les dijo ella a los espías: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no los encuentre, y está escondido ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y los espías, antes de descender por aquella cuerda sobre el muro, le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, a tu padre, a tu madre,
a tus hermanos y a toda la familia de tu padre en tu casa. Y cualquiera que saliere fuera de tu casa, su sangre correrá sobre su cabeza, y nosotros quedaremos sin culpa. Mas cualquiera que esté contigo en tu casa y se pusiera mano contra ella y murieren, la sangre de ellos correrá sobre nuestra cabeza si alguna mano los tocara. Y si tú, le dijeron ellos, denuncias este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Inmediatamente ella no esperó. Ella ató el cordón de grana a la ventana. Qué poderosa esa conversación, esa entrevista. Me llena de muchos pensamientos, me llena también de mucha emoción, de mucha alegría al saber que la salvación llegó a la casa de una prostituta, de una mentirosa, de una idólatra. Una mujer que estaba condenada a la muerte con toda la familia, juntamente con toda la ciudad de Jericó. Pero los rayos de luz cayeron sobre ella. La gracia y la misericordia entró a su casa y ella supo aprovechar el momento, abrió su corazón y chispas de fe salieron de ella. Y Dios la miró con ojos de misericordia y ojos de amor. Es interesante porque cuando nosotros vemos que el trato de Rahab es muy claro, vida por vida a cambio de la bondad que ella había mostrado con los israelitas. Ahora, ahí aparece una palabra hebrea, la cartilla Escuela Sabática la menciona. La palabra hebrea Gesed, que aparece en el libro de Josué capítulo 2 y especialmente en el versículo 12, está traducida según las diferentes versiones bíblicas como compasión, algunas la traducen como bondad, otras la traducen como misericordia. Esta palabra Gesed tiene una riqueza de significado y es muy difícil de expresarla con una sola palabra en otros idiomas, ya que se refiere principalmente a la lealtad, al pacto, junto con la noción de fidelidad, de misericordia, de benevolencia y de bondad. Ahora, las palabras de Rahab también evocan, según Deuteronomio capítulo 7 y versículo 12, evocan ahí donde Dios mismo juró dispensar su Gesed a Israel. Y fíjense bien lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 7 y el versículo número 12. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces, por haber oído estos preceptos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo su pacto y su constante amor. Gesed, ahí aparece la palabra hebrea Gesed, que con juramento prometió a sus padres. Así es que lo que está haciendo ahí Rahab con los espías es un pacto de fidelidad. Está haciendo un pacto donde ella va a cumplir su parte y espera que la contraparte también cumpla su parte. Ella está confiando en que esos dos mensajeros, porque antes de ser espía, ellos eran mensajeros. Esos dos mensajeros estaban comprometiéndose por su propia vida de que a esa mujer, por haber actuado benevolentemente, misericordiosamente, bondadosamente con ellos, la salvación había llegado. Y estaban adquiriendo un pacto allí, vida por vida, bondad por bondad, misericordia por misericordia. Ahora, hay una situación bastante interesante aquí, porque curiosamente, el mismo capítulo 7 del libro de Deuteronomio
prescribe ahí la prohibición de la alianza con los cananeos. Y ahí aparece otra palabra hebrea, jerén. Esa prohíbe hacer pacto con los cananeos. Y en el libro de Deuteronomio, especialmente en el capítulo número 7, dice la palabra de Dios en el capítulo 7, dice en el versículo número 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya hecho delante de ti muchas naciones, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo y al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jubeseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Y dice el Señor en el versículo 2, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Jerén, no tendrás misericordia de ella. Ahora, ahí está Rahab, la ramera, descendiente de los cananeos, que tenían prohibido los israelitas hacer alianza con ellos. Pero ahora está esta mujer, por fe, echando mano a la vida eterna y peleando ahí su salvación. Y está bajo juramento de lealtad, diciéndole a los israelitas, por la fe, yo tengo derecho a la salvación y la vida eterna. Y esta mujer, una cananea que está incluida en dicha prohibición, pero reclama por su fe naciente las promesas que fueron dadas a los israelitas. Como resultado, ella fue liberada de la destrucción. Pero cuando nosotros estudiamos esta primera parte de la forma como llegó la salvación en el hogar de Rahab, nos viene a la mente aquella imagen de Éxodo capítulo 12 y el versículo 13. Ahora, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 12, versículo 13, y la sangre será la señal de la casa donde ustedes estén. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes mortandad cuando yo hiere la tierra de Egipto. Y cuando leemos el capítulo 12 y el versículo número 23, también nos damos cuenta que el Señor le dijo a los israelitas que no tenían por qué salir afuera de sus casas, no tenían que salir de las puertas de su casa, sino que debían permanecer todos adentro. Si un israelita lo encontraban fuera de la casa, amado hermano, era muerto. De igual manera le dijeron a Rahab, el familiar tuyo que esté fuera de la casa será muerto. Así como la persona que estuviera fuera del arca de Noé era muerto. Cualquier persona, mi querido hermano, cualquier persona que no acatara con detalle las instrucciones dadas por Moisés, por los espías y por Noé, iba a morir. Ahora, ¿qué nos dice esto? Aquí nos dice dos cosas muy importantes. Número uno, no hay un plan de salvación diferente en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. El apóstol dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre expiatoria del cordero que se sacrificó en Éxodo capítulo 12 en la salida de los israelitas de Egipto a Canaán terrenal, era símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. El cordón
el cordón rojo que caía sobre los muros de la ventana de Rahab era la señal que ahí habían hombres y mujeres que habían creído al Dios verdadero, que habían confesado públicamente al Señor como su Salvador y que habían creído que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y por fe estaban viendo al futuro, al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Desde Génesis hasta Apocalipsis, a lo largo de la historia del ser humano, en el plan de salvación, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. No existe otro plan de salvación. La salvación es por fe en el Hijo de Dios, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Ese es el pacto que hay. Pero también hay una contraparte de parte de nosotros. Y esa contraparte es mantenernos fiel al pacto, hacer lo que se nos ha mandado hacer, obedecer la palabra del Señor. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo dice: vayan por todo el mundo, a todas las naciones, prediquen el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis apreciados hermanos, la salvación y la vida eterna, así como fue en el tiempo de Noé, en el tiempo de la salida de los israelitas de Egipto, en el tiempo de Rahab, así la salvación es igual en el tiempo de hoy. Hay esperanza para todos. Y así como Rahab echó mano de la vida eterna, haciendo pacto con el Dios de Israel, nosotros también, si hacemos pacto con Él, tendremos la vida eterna.